A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Déjenme decirles que tenemos un tema maravilloso, un tema también muy peligroso, es decir, muy peligroso porque nos va a descubrir cosas maravillosas y nos va a descubrir cosas que si nosotros no tenemos el conocimiento de parte de Dios, podemos tener problemas con Dios. Y precisamente al tema de este día le he titulado: hay causas por las que Dios nos destruiría. Quisiera primeramente leerles la palabra del Señor. Les voy a invitar que vayamos a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, al capítulo 3, y vamos a leer los versículos 16 y 17. Voy a estarles leyendo en la Biblia Dios habla hoy. Escojo una Biblia diferente a la Biblia Reina Valera, porque hay veces que la Biblia Reina Valera usa unos términos que son muy españoles y son muy antiguos. Y en ocasiones, por esa causa, muchos de nosotros, los que no pudimos ir a la escuela lo suficiente, a veces nos cuesta entender lo que dice la Biblia Reina Valera. Así es que voy a usar la Biblia Dios habla hoy. Y recuerde, se trata de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 3, versículos 16 y 17. Y una vez más, por favor, ponga mucha atención a la Sagrada Escritura que dice así: ¿acaso no saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Verso 17. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y ese templo son ustedes mismos. Me gusta esta versión porque se amplía un poco más, porque nos habla más directo, porque nos explica el tema que se va a tratar de una manera más clara. Una vez más, recuerde, aquí está hablando el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, y lo primero que nosotros descubrimos es una pregunta que considero que tiene que ver con algo que ya se les había enseñado a los cristianos en la iglesia de Corinto. Porque dice así: ¿acaso no saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? No se puede hacer una pregunta y decirle a alguien: ¿acaso no sabes esto? ¿O acaso has olvidado esto? A menos que ya se le haya enseñado antes. Por lo cual, yo considero que este era un tema que ya se les había dado antes a los hermanos, a las hermanas de la iglesia cristiana en Corinto. Una vez más, me encanta leer la palabra de Dios una y otra vez, porque de esa manera se nos queda más claro el mensaje allá dentro de nosotros. Y dice así: ¿acaso no saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Verso 17. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y ese templo son ustedes mismos.
En primer lugar, hermanos, hermanas, hay muchos misterios en las Sagradas Escrituras que, de no ser por el Espíritu Santo, pueden mantenerse escondidos como misterio, por supuesto. Algo que no se puede entender, algo que no se puede recibir el contenido de aquello, a menos que sea por inspiración divina. Y aquí hay algo muy especial. Y es que, como le digo, necesitamos la revelación del Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque aquí el Espíritu Santo se está refiriendo a la congregación de la iglesia en Corinto. Aquí se está hablando de los cristianos, los creyentes de ahí, de la ciudad de Corinto. Ahora, pongamos atención aquí. ¿Acaso no saben ustedes que son templo de Dios? Oiga esto. Está hablando con los cristianos, como le digo, con los creyentes de la ciudad de Corinto. El Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, está hablando con todos los creyentes de ahí, de la ciudad de Corinto. Y dice que todos los creyentes, simbólicamente, están representando un templo, y que Dios, el Dios vivo y verdadero, ha hecho morada entre ellos. Grábese esto. La congregación, según la revelación del Espíritu Santo, está simbolizando un templo, y en medio de ellos, como dentro de ese templo, ha hecho morada el Dios vivo y verdadero. Y dice así en el verso 17, esto es el punto principal. Este es el centro de nuestro mensaje en este día. Si alguno destruye el templo de Dios, ¿a qué templo de Dios se refiere? No es a un templo de material. Se trata de el templo, oiga bien, o la familia de Dios, o todos aquellos que se han convertido en hijos de Dios por haber creído en Cristo Jesús. Una vez más, verso 17. Si alguno destruye el templo de Dios. En el verso 16 dice, ¿acaso no saben ustedes que son templo de Dios? Aquí no se está refiriendo al individuo, no se está refiriendo a la persona, al creyente individualmente. Aquí se está refiriendo a toda la comunidad cristiana de Corinto. Y dice así en el verso 17, si alguno destruye el templo de Dios. ¿Cuál templo de Dios? ¿El templo en Jerusalén? No. ¿Un templo de materiales? No. Por eso dice en el verso 16, no se olviden, como diciendo, ya se les ha enseñado antes, que ustedes como congregación, que ustedes como creyentes en Corinto, forman un templo espiritual en el cual Dios, que es espíritu, mora en medio de ustedes. Pero lo que me trae en este día para compartir con usted es lo que dice en el verso 17. Si alguno destruye el templo de Dios, lo cual quiere decir, de acuerdo a lo que yo puedo entender. Pero aquí yo puedo entender en el versículo 16 que el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, está revelándoles una vez más a los cristianos en Corinto que ellos, todos ellos, toda la congregación, todos los creyentes ahí en la ciudad de Corinto,
formaban espiritualmente un templo y que Dios estaba morando vivo dentro de ellos, activo dentro de ellos, todo el tiempo dentro de ellos o en medio de ellos. Ahora, el punto principal, y como le digo, esto es lo que yo creo ver. La verdad que no he escuchado yo algún mensaje por ahí que diga lo que yo estoy pensando. Por eso digo, de pronto ya me iría yo por otro lado. ¿Por qué, hermano Rodríguez? Porque yo entiendo que dice aquí en el verso 17, si alguno destruye el templo de Dios. ¿Cuál templo de Dios? Ustedes, los miembros de la iglesia, ustedes, los congregantes de un área, vamos a decir de una iglesia local, porque esta era una iglesia local en la ciudad de Corinto. Y dice aquí, si alguno destruye el templo de Dios, quiere decir que cuando el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo en el verso 17 dice, si alguno destruye el templo de Dios, quiere decir que el templo de Dios podría ser destruido. Pero una vez más le digo, ¿cuál es el templo de Dios? De acuerdo al versículo 16, el templo de Dios es la congregación. Somos todos nosotros. Y de pronto, ¿puede alguien buscar destruir el templo de Dios? Esa congregación, ese grupo de cristianos que forman el templo espiritual de Dios donde Dios ha hecho morada. Y aquí hay algo muy especial, como le digo una vez más, pienso yo, creo yo, así lo veo yo. Veamos más adelante. Dios lo destruirá a él. Mire qué tremendo. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Alguien pueda decir, pero aquí Dios está hablando acerca de que si alguien de fuera destruye el templo de Dios, va contra el templo de Dios, como diciendo, aquí Dios está diciendo que si alguna persona incrédula o alguien fuera de la familia cristiana destruye el templo, entonces Dios les destruirá a ellos. Cosa curiosa, que yo veo que aquí Dios está hablando al pueblo de Dios. Esto no lo sabe nadie del mundo. Si fuera para que el mundo estuviera alerta, para que el mundo se apercibiera, para que al mundo nunca se le ocurriera hacerle daño al templo de Dios, entonces habría que publicárselo al mundo. Pero qué curioso que Dios está publicándolo al pueblo de Dios. Y además, qué curioso que hay pastores que están lastimando al pueblo de Dios. Hay pastores que están destruyendo al pueblo de Dios. Hay hermanos y hermanas que se pasan la vida lastimando a sus hermanos en Cristo por cualquier cosa. Y hay miles y miles de personas que han sido dañadas espiritualmente y que ya no siguen en el camino de Dios porque alguien de sus hermanos en Cristo les estorbó y nunca más se supo de ellos. Una vez más, y como le digo, yo siento que aquí se nos está exhortando. Yo pienso que aquí hay un peligro muy grande. ¿Por qué razón, hermano Rodríguez? Porque podemos nosotros haber creído en Cristo y habernos convertido en hijos de Dios y estar sirviendo a Dios y sentir el amor de Dios, el calor divino y saber que vamos rumbo al reino de los cielos. Pero si un día de esto permitimos, como dice la carta a los Hebreos, que una vez más nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra antigua naturaleza obre,
entonces terminaremos haciéndole daño a la obra de Dios. De manera que aquí, en lo personal, yo considero que cuando dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo en el versículo 17, 1 Corintios 3:17, si alguno destruyera el templo de Dios, para mí está hablando el Espíritu Santo a los mismos creyentes, a los mismos líderes cristianos, que tengamos cuidado, que primeramente descubramos, que primeramente sepamos, que primeramente nos demos cuenta de que todos nosotros formamos el templo de Dios, y que no nos olvidemos que Dios mora en medio de su pueblo, que somos un templo y que Dios mora en ese templo. Yo sé que en estos momentos hay hermanos que están recibiendo la revelación de parte de Dios, y es que esos hermanos no habían descubierto, no se les había revelado que somos un templo espiritual. Y aparte de eso, que Dios mismo, que es espíritu, mora en medio de nosotros. Y yo siento que Dios está revelando a muchos hermanos y hermanas el terrible peligro de estar de pronto haciendo algo en contra de la obra de Dios, en contra del templo de Dios, haciendo daño a un hermano, a una hermana, menospreciando a un hermano, a una hermana. Oiga esto, y se les está revelando que no solamente está dañando, lastimando al templo, sino que está ofendiendo al Dios del templo. Al Dios del templo que no está en el tercer cielo, al Dios del templo que está en medio de los creyentes. ¿Te das cuenta, hermano, hermana, qué tan peligroso es? Una vez más te digo, ¿o será que ya me estoy volviendo loco? ¿O será que ya no sé lo que estoy diciendo? ¿O será que por los años ya estoy confundido? Pero yo sigo entendiendo por el Espíritu Santo, al menos así creo, que nosotros como la congregación local, como la congregación donde estamos asistiendo constantemente, formamos un templo espiritual. Y ahí en medio de ese templo se mueve el Dios Todopoderoso. Y el Dios Todopoderoso es el que está advirtiéndonos a nosotros, los que formamos el templo del Dios viviente, que tengamos mucho cuidado, porque si de pronto nosotros nos descuidamos espiritualmente, y por descuidarnos espiritualmente comenzamos a actuar de la manera que actuábamos antes, y comenzamos a dañar a algún hermano, a alguna hermana, nosotros estamos destruyendo el templo de Dios. Otro día te voy a hablar acerca de lo que el Espíritu Santo dijo a través del apóstol Pedro, porque el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro dice que nosotros somos como piedras vivas, y que como piedras vivas formamos un edificio espiritual, una casa espiritual donde Dios mora. De manera que si nosotros de pronto por alguna razón, y óigame, hermano, líder que me está mirando, pastores que me están mirando en estos momentos y que son pastores de nuestro ministerio, ustedes pastores que me están mirando, oiga bien, y que son pastores que nos acabamos de unir en Guatemala para trabajar, pongan mucha atención, tengan mucho cuidado al tratar con los hermanos. Ustedes y yo no somos superiores a ellos. Ustedes y yo somos ovejitas del mismo rebaño.
que por gracia de Dios hemos sido escogidos y se nos ha dado una responsabilidad. No se nos ha dado autoridad sobre ellos, no se nos ha dado señorío sobre ellos. No están los hermanos y hermanas para servirnos a nosotros. Nosotros somos los que estamos para servirles a ellos. Y una vez más le digo, el Señor nos está alertando en estos momentos que nosotros como líderes podemos dañar a una almita. Con cualquier cosa, usted no se imagina, hermano, hermana, lo que uno puede dañar a una persona. Hay veces que nosotros mismos ni siquiera nos damos cuenta cómo le hacemos daño a los hermanos o a las hermanas. Déjame decirte, yo a cada día estoy buscando la manera de agradar a cada hermano, a cada hermana, a cada jovencito, a cada niño. Sin embargo, yo creo que se me pasan muchas cosas y por ellas le pido perdón a Dios y le pido que me ayude a mirar cada una de esas áreas donde tengo yo que atender a los hermanos. Pero una vez más te digo, nosotros como líderes podemos dañar a una persona. Podemos dañar a muchas almas. Platicaba con un padre de familia de muchos niños en estos días en Guatemala y me di cuenta que él, de pronto, como uno que tenga mucha familia, pues está asistiendo a la iglesia, todo muy bonito, con deseos de que su familia crezca dentro de la iglesia. Y de pronto uno de sus hijos tuvo un problema y por ahí cometió el error de tener relaciones sin haberse casado. Y eso le costó a toda esta familia que salieran de su iglesia. Lo rechazaron de la iglesia, lo sacaron de la iglesia por aquella falla de alguien joven en la familia, de alguien inexperto en la familia, de alguien que a poco no estaba ni bien convertido, porque hay que ser honestos. Nosotros podemos llevar a nuestros hijos a la iglesia y nuestros hijos pueden crecer ahí desde niños y pueden tener 15, 18, 20 años y pueden no haberse convertido a Dios de corazón. ¿A poco solamente están asistiendo porque nosotros los llevamos en respeto a nosotros, en temor de no salirse por no hacer las cosas mal, en fin, pero que no están bien convertidos al Señor? Resulta que ese hijo de esta familia cometió ese pecado de fornicación. Lo más tremendo es que rechazan a toda la familia. Y yo les digo a estos padres, ¿y ustedes qué culpa tenían de que ese hijo de ustedes haya cometido esa fornicación? ¿Ustedes qué culpa tenían? Y todos los demás hijos, una escalerita de niños, ¿qué culpa tenían? ¿Se dan cuenta, hermano, hermana? ¿Cómo por una ignorancia, cómo creyendo que somos muy justos, que somos muy rectos, y que no queremos al pecado, por la ignorancia a no saber realmente qué es en sí la palabra de Dios, el camino de Dios, podemos matar a alguien, podemos destruir a alguien? Y no se olvide lo que dice aquí la palabra de Dios: si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Esta es una cosa que muchos cristianos no sabían. Esto es algo que no se les había revelado a muchos. Yo hace mucho tiempo que entendí esta porción de la Sagrada Escritura. Y yo sé que cuando nosotros servimos a Dios, los líderes, me refiero en este momento a los líderes, cuando somos escogidos por Cristo y somos llamados a servir como líderes en la iglesia,
nosotros en ocasiones no nos damos cuenta lo peligroso que es servir al Señor, porque nosotros a cada día hacemos decisiones en la iglesia y muchas de esas decisiones pueden dañar a una alma. Al dañar a una almita, al lastimar a una almita, al matar espiritualmente a una almita, dice aquí el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo: no vayas a matar o a destruir alguna almita del templo, de la iglesia donde Dios mora. Porque si tú dañas a una almita, si tú destruyes el templo de Dios, prepárate, porque Dios te va a destruir a ti. Una vez más, ¿será que estoy envejeciendo o que ya me hice viejo y que ya me confundí, que ya no sé lo que digo? ¿O será que en estos últimos años Dios me está mostrando que diga muchas cosas que no he alcanzado a decir a través de tantos años predicando la palabra? Ojalá que haya alguien que tenga la revelación de esta escritura y se dé cuenta que no solamente los líderes a quien Dios me está haciendo referencia en estos momentos, sino también cada hermano, cada hermana, que estamos a cada día cruzándonos con los hermanos, tratando con los hermanos, y que muchas veces hay choques entre nosotros y que de pronto nosotros conscientes estamos lastimando a alguien, estamos haciéndole daño a alguien. Grábate esto: no podemos nosotros hacerle algo a una persona, no podemos hacerle daño a una persona, a un hermano en la iglesia y seguir como si nada pasara, a menos que seas un ignorante de la palabra de Dios y que no tengas la revelación de lo que nos está diciendo aquí la Sagrada Escritura. Grábate esto: ¿acaso no saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? ¿Acaso están en ignorancia que ustedes espiritualmente, como la congregación local, forman un templo espiritual? Y que Dios, que ese Espíritu está haciendo morada día y noche dentro de ustedes. Y en el verso 17, como si dijera: tengan mucho cuidado, porque si alguno de ustedes destruye, daña, afecta al templo donde Dios mora, el Dios que mora en ese templo les destruirá a ustedes. Y luego termina diciendo: porque el templo de Dios es santo. El templo de Dios es algo apartado. El templo de Dios es algo escogido. El templo de Dios es algo santificado. Por lo tanto, no se puede destruir el templo de Dios, y si alguien destruye al templo de Dios, se las va a arreglar con el Dios del templo. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor. Yo quisiera, hermanos, hermanas, que pusiéramos atención aquí a la palabra de Dios, porque podemos haber leído esta escritura muchísimas veces, pero ¿de qué sirve que leamos la escritura si no tenemos la revelación espiritual de ella? Dice aquí la palabra de Dios: ¿acaso ignoran que ustedes son el templo de Dios y que Dios mora en ustedes? Escucha bien lo que te voy a decir. Muchas veces estamos llevando a cabo acciones, estamos haciendo cosas, para que me entiendas mejor, que para nosotros no significa nada, pero a los ojos de Dios, como lo que estamos mirando en estos momentos,
es algo muy serio. Una vez más quiero decirles, y esto lo he visto a través de los años. Tengo 45 años trabajando con la Iglesia de Cristo. Tengo 45 años conociendo la Iglesia de Cristo. Y esos 45 años que tengo conociendo la Iglesia de Cristo son los mismos que veo a los hermanos dentro de la iglesia pelearse, tratarse mal los unos a los otros. Y yo busco la forma de aconsejarlos que no lo hagan. Pero hay veces que entre más les dice uno no lo hagan, como que lo hacen más. Y a mí me da tristeza, porque yo tengo esa revelación de parte de Dios. O como le digo, ¿me estoy haciendo viejo? Dígame, ¿estoy confundiéndome por la edad? Por causa de la edad la mente ya no me trabaja y estoy confundiendo la escritura. Dígamelo usted, pero dígamelo con revelación del Espíritu Santo. Y si no, si usted cree que le estoy diciendo la verdad, tenga mucho cuidado a partir de hoy. Si antes usted no había tenido esa revelación, Dios le puede pasar por alto. Pero si después de hoy usted no tiene cuidado en cómo tratar al templo de Dios que formamos todos los creyentes, entonces oiga lo que le digo, eso lo dice la palabra de Dios. Usted, no importa quién sea, ni cuánto tiempo haya trabajado, ni todo lo que haya hecho por el Señor, si usted destruye al templo de Dios, prepárese para su propia destrucción. Yo quisiera en estos momentos compartirle algo que no sé si usted lo pueda ver de la misma manera que yo. Pero en las iglesias, en el ambiente cristiano, esto se ve muy frecuentemente. Y es la división de las iglesias. Si de pronto alguien está a cargo de una congregación, pequeña o grande, unos pocos o miles, y la gente está contenta, se está alimentando, está creciendo espiritualmente, no todos crecen al mismo tamaño o de la misma manera, no todos crecen al mismo nivel o crecen igual en cada lugar. Posiblemente haya líderes que tienen más conocimiento de la palabra de Dios y les pueden explicar muchas cosas a los hermanos que otro líder no puede. Y a poco por eso los hermanos van creciendo más en una iglesia. Y a poco hay una iglesita por ahí que no van creciendo tanto, pero se ve que aman a Dios, se ve que sirven a Dios con todo su corazón. Y de pronto en esa iglesita pequeña o en esa iglesia grande se mete una persona que se considera líder, que de pronto se muestra ante los demás y ante el líder que está ahí, que tiene capacidad para poder ayudar a que la obra crezca. Y uno a veces les hace confianza porque uno cree que realmente están buscando a Dios. No somos Dios para que nosotros conozcamos todas las cosas y que conozcamos el corazón de la gente. De pronto ese hombre se mete en la iglesia pequeñita o en la iglesia grande y ya desde que entra va con el propósito de ver a ver de qué manera él en unos días más ya puede ser también pastor de una iglesia o pastor de la iglesia donde se va a meter. Déjame decirte, hermano, muchas veces esos que se meten así han sido buenas personas,
han sido cristianos sinceros, cristianos sencillos, cristianos humildes, pero hay un momento cuando se descuidan, hay un momento cuando el espíritu de Satanás comienza a obrar en ellos, mostrándole los reinos del mundo como se los mostró al mismo Cristo. Y empiezan ellos a querer también tener una gran congregación. Y yo te digo, en mi ministerio, en mi correr en el camino de Dios, a mí me han llegado varios de esos que al final se llevaron al rebaño, porque yo tenía trabajos por aquí, por allá y más allá, y ellos aprovecharon esa oportunidad y se metieron, y de ahí dividieron a una gran cantidad de personas. Hermano, hermana, déjame decirte, esto no es cualquier cosa. Pudimos nosotros al principio ser buenos cristianos en el principio de nuestra conversión. Pudimos haber crecido siendo agradables a los ojos de Dios, pero ya cuando viene ese momento que empezamos a buscar la grandeza, eso ya es influencia de Satanás, donde buscamos saber de qué manera lo vamos a lograr, eso es influencia de Satanás. Y llegar a un lugar donde se nos hace confianza y donde en la primera oportunidad desviamos a parte del rebaño, eso es tremendamente peligroso. ¿Por qué? Porque esa persona está ignorante a que el Dios Todopoderoso está morando entre el rebaño, y a los ojos de Dios está buscando engañar al rebaño, y el rebaño está cediendo y se los está llevando, y al final los arranca. Es decir, le corta la mitad al templo de Dios, o le corta un 10%, o le corta un 25%, derriba parte del templo de Dios y delante de Dios se los lleva por otro lado. Si como quiera se mantuvieran con él un tiempo y con el tiempo supiera cómo alimentarlos porque entendió, se humilló, pero si en esa, vamos a decir ahí, si en esa separación algunos se confundieron, algunos ya no quisieron seguir ni para un lado ni para el otro, porque vieron aquello que les dañó el corazón, déjame decirte, el Dios de los cielos, dice la palabra de Dios, te destruirá, porque estás destruyendo su templo. Una vez más, hermano, hermana, yo sé que en estos momentos ya no le voy a decir si es por la edad que no estoy entendiendo la palabra de Dios, ya no le voy a decir que porque me hice viejo me estoy confundiendo. Yo sé que en estos momentos hay hermanos y hay hermanas a quienes el Señor les está revelando su palabra, que su palabra es bien clara. Y aquí dice la palabra de Dios, o están en ignorancia, que son templo del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo mora en ustedes, y que cualquiera que destruya este templo, a esa congregación o a una sola persona de esa congregación, que Dios los está mirando, Dios terminará destruyéndole a esa persona. Hermano, hermana, la palabra de Dios es clara. Si hay una cosa que yo siempre me he cuidado, de no serle estorbo a que la obra de Dios se lastime, o mejor a no estar ahí cuando aquello suceda, es porque conozco el significado de esta escritura. Te voy a dar 3 ejemplos. Te voy a dar 3 testimonios. Hace muchos años, acá en Estados Unidos, teníamos alrededor de 30 congregaciones aquí en el área de Los Ángeles, en los alrededores.
Y había una congregación donde los hermanos en la congregación constantemente le hacían ver al pastor que había cosas que no estaban como deberían de llevarse a cabo. Al pastor no le gustó que le dijeran aquello y comenzó a hacer división entre la misma congregación. Tenía algunos de su lado y los que no estaban de acuerdo estaban separadamente. Y así seguía caminando el tiempo y la congregación separada. La fricción era cada día más fuerte. Y llegó el día cuando me llama el pastor de la iglesia y me dice: hermano Rodríguez, quiero que esté aquí presente porque quiero que usted se dé cuenta lo que voy a hacer. Y yo de pronto dije, bueno, yo creo que va a ser alguna fiesta espiritual y va a ser algo donde el pueblo se anime, en fin. Cuando yo llegué a esa iglesia no había servicio. Todos estaban reunidos ahí y ya entramos a un lugar bastante amplio y él dice: hermano Rodríguez, lo he llamado solamente para que sea testigo que en este día voy a cortar a esa parte de la congregación y me voy a quedar solamente con estos. Los que estaban de acuerdo con él se quedarían con él. Y yo quise persuadirlo, yo quise aconsejarlo: hermano, no vaya a hacer eso. Y él me dijo: hermano Rodríguez, está decidido, soy responsable de esta iglesia y tengo que hacer esto. Cuando vi que no lo podía detener, entonces le dije: permítame un poco, simplemente déjeme salir de la iglesia y usted haga lo que usted quiera, pero acuérdese lo que está haciendo delante de Dios. Yo salí de aquella iglesia y detrás de mí salieron aquellos que él cortó de la iglesia. Ay Dios, esto está serio. Tuve otra experiencia en una ciudad del estado de Texas. Estaba yo pasando por una situación de un problema matrimonial. No era porque yo había cometido adulterio, pero sí había un problema en la familia que no voy a mencionar en este momento, pero que tampoco tiene que ver con un pecado como para no seguir ministrando. El pastor que yo tenía ahí en ese tiempo se dio cuenta del problema y yo estaba de visita allá haciendo una campaña gloriosa, y por la radio, que teníamos programas en la radio, invité a mucha gente que viniera porque íbamos a tener una campaña gloriosa, íbamos a tener la Santa Cena, todo muy hermoso. Se nos llenó la iglesia y todo estaba muy bonito. Cuando faltaban 10 minutos para que empezara yo a predicar o entrar a predicar, viene el pastor y me dice: hermano, ¿me permite decir unas palabras? 5 minutos le voy a tomar nada más. Hermano, para mí me pareció lo más normal. Algún anuncio que va a hacer, algo que va a decir por ahí. Pasó, tomó el tiempo y comenzó a decir. Lo primero que dijo: si mañana no estoy en este lugar, es porque me han quitado de aquí. Y dice: hoy se va a tomar la cena del Señor. ¿Cómo es que el pastor Rafael Rodríguez va a tomar la cena del Señor si tiene problemas con su esposa? Y dice: yo voy a decir la verdad porque así fui enseñado por Rafael Rodríguez y él no puede participar de la cena del Señor. Yo tenía muchas cosas que decir. Estaba toda la gente ahí, estaba llena la iglesia. Teníamos un 40% de visitas. Yo tenía todos los argumentos, y argumentos muy fuertes, completamente fuertes. Sin embargo, iba a comenzar a hacer yo un escándalo
porque se suponía que yo tenía más fuerza que él. Iba a ir con todo lo que yo pudiera para poder comprobar en un momento ahí que él estaba mal y yo tenía mis razones para decirlo. Pero ¿sabes qué hice? Pensé en que si yo promovía un escándalo ahí, iba a haber almas que se iban a dañar. Iban a haber personas que ya no iban a volver a la iglesia. ¿Y sabes qué hice? Me quedé callado cuando el corazón me hervía, como para poder hablar lo que tenía que hablar, que era muy fuerte y que lo iba a dejar en vergüenza. Y me quedé callado y solamente les dije: hermanos, yo convoqué a toda esta gente para hablarles de Dios, no para que vinieran a conocer nuestros problemas internos. Eso se supone los arreglamos nosotros aparte. Así es que les dije: ¿saben qué? Ya que ustedes han hecho esto, refiriéndome al pastor, entonces ustedes saquen adelante el servicio, prediquen ustedes, pero yo los espero al terminar el servicio para que arreglemos esto como se debe arreglar. ¿Y sabes por qué lo hice? Porque yo tengo esta revelación, que si de pronto le hacemos daño a una almita, que si nosotros destruimos el templo de Dios, Dios nos va a destruir a nosotros. La otra cosa que me sucedió, y aquí voy a terminar, fue en Guatemala. Y en estos momentos me están mirando personas que fueron testigos oculares. En Guatemala, estando yo acá en los problemas de que les acabo de contar, que de pronto hubo un problema en mi matrimonio, no porque yo haya sido infiel a mi esposa o a mi ex esposa, y no porque le haya fallado a Dios, pero hubo un problema en el hogar. Basados en ese problema, aprovecharon en Guatemala que teníamos una radio que habíamos comprado, donde yo predicaba todo el día. Se pusieron de acuerdo el que yo tenía encargado en Guatemala y un pastor de aquí de Los Ángeles, y me sacaron a mí de predicar y lo pusieron a predicar a él. Y cuando alguien llamaba y preguntaba por Rafael Rodríguez, o le decían que Rafael Rodríguez había caído en adulterio, o le decían que Rafael Rodríguez ya había muerto, o que Rafael Rodríguez estaba viviendo con 3 mujeres, todo eso era mentira. Entonces yo me encaminé un día a la iglesia, fui desde acá a Guatemala, y llegué a la iglesia, estuve sentado ahí como cualquier hermano que viene a la iglesia. Esperaba que los hermanos me dieran un tiempo, como siempre, me reconocieran como su pastor y me dieran un tiempo para yo hacer una aclaración sabia, una aclaración donde los hermanos decidieran si se querían quedar ahí, estaba bien, siempre pensando en esto que estamos entendiendo en este día. Hermanos, no me pasaban tiempo para nada. Al final dijeron: bueno, va a pasar el predicador, y le pasaron la predicación a un hermano de ahí de la iglesia, y a mí me ignoraron completamente. Cuando me ignoraron completamente, me levanté, fui directamente al hermano que ya iba a empezar a predicar y le dije: hermanito, permíteme hablar unas palabras. Y él me dijo: no puedo pasarle el micrófono porque me han dado órdenes de que no lo deje hablar a usted aquí. Yo tenía un documento que me autorizaba a mí a hacer cualquier movimiento en la iglesia, y estaba firmado ese documento por todos los ministros y el que estaba al frente de la iglesia. Yo podía haberlo hecho. Yo podía haber llamado a la policía y podía haberlo sacado de ahí legalmente. Sin embargo, pensando en que una almita se pudiera dañar, cuando me dijeron: no le podemos pasar el tiempo, le digo: muchas gracias entonces.
y me di la vuelta delante de muchos hermanos que en estos momentos me están mirando allá en Guatemala. Me di la vuelta y sin hacer ningún escándalo me salí de la iglesia. Allá me siguieron hermanos que me dijeron: hermano Rodríguez, ¿por qué no nos va a predicar, hermano Rodríguez? Y yo les dije: hermanos, eso se lo van a contestar allá los hermanos de esta iglesia. Y así no tuve que estar en la mira de Dios para destruirme. Aquí dice la palabra de Dios: si alguno destruyere el templo de Dios, el cual sois vosotros, Dios le destruirá a él también. Y hermanos, hermanas, una vez más le digo, y esto lo vamos a ampliar más adelante, constantemente en la iglesia, dos hermanitos ignorantes de la palabra de Dios están peleando, no se pueden ver en la iglesia, y en el momento de la oración cada uno habla en lenguas supuestamente, y cada uno está teniendo buena relación con Dios. Esa es una mentira, ese es un engaño, eso no es cierto. También de pronto hay un solo hermano o una sola hermana, el que está o la que está lastimando a otro, y esa persona está en ignorancia de lo que enseña la palabra de Dios. Cuando dice aquí la palabra, si alguno destruyere, eso quiere decir a cualquiera que destruya el templo de Dios. No importa su posición, no importa el tiempo que tenga, no importa las cosas buenas que haya hecho. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él también. Hermanos, hermanas, démonos cuenta que el Dios del templo, que el Dios de la congregación, ahí está pendiente cuando nosotros estamos haciéndole daño a su templo. Y si nosotros le estamos haciendo daño a su templo delante de él, ese mismo Dios nos va a destruir. Fíjese bien, porque lo que él tiene reunido ahí, él lo tomó del mundo, él lo santificó del mundo, o lo santificó acá al sacarlo del mundo, y ahora es el templo de Dios donde él mora. Entonces, que quede bien claro, quien quiera que destruya el templo de Dios a alguien en la congregación, termina diciendo la palabra: prepárese, porque Dios le va a destruir a usted. De manera que hay que tener mucho cuidado, porque podemos hacer por ignorancia algo que nosotros hagamos en la iglesia y que dañe la obra de Dios. Por ignorancia lo hacemos, y después podemos decir: ¿por qué estoy con este problema? ¿Por qué le pasó esto a mi hijo? ¿Por qué le pasó a mi madre? ¿Por qué me está pasando esto? Todo lo que pueda venir contra nosotros pudiera no ser natural, pudiera ser el hacha de Dios que está golpeando, porque nosotros le destruimos su templo al Señor. Pero ahí me voy a detener, porque me gustaría escuchar comentarios de hermanos y hermanas. Y como les digo, si ustedes consideran que ya me voy por otro lado por causa de la edad, háganmelo saber, porque a poco, si usted me lo hace saber y yo lo compruebo al escudriñarme dando una repasada al mensaje, pues a poco ya me retiro de esto, porque también no es bueno que yo vaya a dar otra dirección por no entender la palabra de Dios. Eso también me puede traer problemas con el Señor. Pero una vez más, quedamos aquí claros de que de acuerdo a lo que yo entiendo,
sí tenemos problemas con Dios. Si nosotros vamos en contra de su templo, que es el rebaño, que es la congregación local, ahí me voy a detener